En este día tan especial, día de resurrección, voy a pedirle que miren conmigo en sus Biblias el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Solo quiero leer el versículo 19 de este capítulo. Juan capítulo 14, versículo 19. ¿Lo tienen? Muy bien. Allí dice así la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias al Señor por su santa palabra. En este capítulo 14, Juan describe o retrata los últimos momentos y los discursos de Jesús con sus discípulos. Si estaban solo los 12, no sé si había más gente, lo creo más probable cuando Jesús dijo esto, que estaban con él. Pero en ese momento o en esos momentos Jesús dejó un mensaje claro, un mensaje que también es para nosotros, es para usted y para mí. Quiero que me comprenda esto y se conecte conmigo aquí. En este capítulo 14, Juan nos trae las palabras de Jesús que nos abren una gran perspectiva. Una perspectiva que comienza señalando una vida real más allá de esta dimensión terrenal. En los versículos 1 al 3 dice, Jesús dijo, no se turbe, no se llene de miedo su corazón ante la perspectiva de lo eterno o ante la perspectiva de la muerte. No se llene su corazón de miedo. Ustedes creen en Dios, bueno, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Miren la manera de Jesús referirse al cielo. El cielo a veces nos suena demasiado teológico, demasiado religioso. Pero Jesús habla del cielo en términos de la casa del Padre. Eso nos parece más familiar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una dimensión más allá de esta vida terrenal. Pero el problema es que en este intervalo que podemos llamar espacio-tiempo, o sea, este espacio terrenal, este intervalo terrenal, en este intervalo es preciso desarrollar un estilo de vida basado en la palabra de Jesús. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Miren bien, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y es eso lo que debemos desarrollar en este intervalo de vida terrenal. Un estilo de vida basado en la palabra de Jesús. Ahora observe esto.
ese estilo de vida que usted y yo desarrollemos aquí está totalmente asociado a la seguridad de estar en la casa del Padre. Amén, hermanos. Está asociado a la seguridad de estar en la casa del Padre. Y eso significa que no toda persona que muere va a la casa del Padre. No toda persona que muere va al cielo, lamentablemente, sino aquellos que, habiendo tenido con ellos la palabra de Cristo, la guardaron fielmente. Y en ese sentido hay un profundo sentido de exclusividad en la relación de Jesús con sus discípulos. Si bien Cristo murió por todos, murió por toda la humanidad, y ahí está descrita la inclusividad de Dios. En cuanto a su relación con Jesús, hay un profundo sentido de exclusividad. Hay un punto de enlace en las expresiones "el mundo no me verá más", del versículo 19 que acabamos de leer. El mundo no me verá más. En cambio, quienes han sido sus seguidores fieles le verán. ¿Vamos bien, hermanos? Quienes han sido sus seguidores fieles le verán. El mundo, a pesar de que Jesús murió por todo el mundo, pero no todo el mundo le verá. Pero quienes hayan sido sus seguidores fieles, le verán. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y eso se hizo realidad, o comenzó a hacerse realidad. Por ejemplo, el día de Pentecostés, cuando dice que, o antes del día de Pentecostés, cuando dice Lucas que Jesús ascendió al cielo y solamente estuvieron presentes para verlo irse al cielo un grupo de personas que habían creído en Él y que habían sido fieles hasta ese momento. Y cuando Jesús ascendió en las nubes, un ángel vino y les dijo: ¿ustedes qué hacen mirando hacia arriba? Así como Él se fue, un día volverá, pero ustedes estarán con Él. Amén. Miren bien eso. Y el apóstol Pablo decía, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 15, que nos leía el hermano Wilson al comienzo, que cuando Jesús resucitó, Él se apareció a más de 500 personas a la vez. Y luego menciona una lista de personas a las que Jesús se apareció después de resucitar. Jesús cumplió aquello de que vosotros me veréis. Solo lo vieron aquellos que habían creído en Él. Ahora bien, entonces, a la luz de todo eso, en este versículo 19, Jesús hace un anuncio anticipado de su resurrección. Él dice: porque yo vivo, porque voy a vivir. Si bien voy a morir, voy a vivir. Y si yo vivo, ustedes también vivirán. Y saben una cosa, cuando Jesús resucitó, Pablo dice que Él fue las primicias de los que habrían de resucitar después de Él. Jesús fue el anuncio, su resurrección fue el anuncio de la victoria definitiva sobre la muerte. En estos días pasados, conocí la noticia de la muerte de un viejo conocido nuestro. La verdad es que me impresionó mucho saber que murió, pero me impresionó más las condiciones en las que murió. Nosotros lo habíamos conocido en la Iglesia Bautista de Medellín, donde nos congregamos por varios años, hace ya mucho tiempo. Pero después de un tiempo yo no volví a saber de él por muchos años, hasta esta semana pasada que alguien me avisó que había muerto, creo que el jueves de la semana pasada. No obstante, nosotros sabíamos que él había renegado de su fe en Cristo.
Después de haber estado con nosotros en la iglesia por mucho tiempo, un día él se apartó del Señor y renegó de su fe y renegó de Dios. Cuando supe de su muerte, miren bien esto, cuando me enteré que nunca había cambiado su actitud hacia Dios, entonces pensé, eso no debió haber sido así. Una persona no debiera morir así. No debiera morir así. Uno esperaría que no fuera así. Si bien la muerte de un ser querido es en sí una tragedia tan grande, perder a un ser querido es una tragedia tan grande y causa un dolor tan grande, el que una persona muera sin Cristo es una tragedia inconmensurablemente grande. Y nosotros tenemos que captar más ese sentido de la realidad de la muerte y del destino eterno. Una persona que muere sin Cristo es una tragedia inconmensurable. Sea como fuere, la muerte nos golpea y nos marca a todos de una forma u otra. Y generalmente nuestra tendencia natural es que quisiéramos deshacer lo que no puede ser deshecho. Cuando ha muerto un ser querido cercano a nosotros, nosotros quisiéramos, o tal vez pensamos, yo quisiera que no hubieras muerto, yo quisiera que volvieras a vivir, que volvieras a estar con nosotros. Nosotros quisiéramos deshacer lo que pasó. Si hubieras recibido atención oportunamente, si no hubieras ido en ese carro que se accidentó, si no hubieras cruzado esa calle por donde ese carro te atropelló, nosotros quisiéramos deshacer lo que humanamente no puede ser deshecho. Para cuando Jesús decía a sus discípulos estas palabras y les hacía esa promesa tan grande, la oportunidad para la generación de Jesús, para esa generación de Jesús, se estaba acabando. Nosotros no siempre somos conscientes de que el tiempo corre. Y el tiempo se acaba. Se acaba en lo personal y se acaba para el mundo y para la historia. Pero el tiempo corre y se acaba. La oportunidad para la generación de Jesús se estaba acabando. Jesús dijo, el mundo no me verá más. Miren bien eso. El mundo no me verá más. Y esto tiene varios sentidos. Puede referirse a que el mundo no quiere saber nada de Jesús y de su enseñanza, por tanto Jesús quedará fuera del alcance del mundo. Pero también puede significar, el mundo nunca volverá a tener una oportunidad como aquella para alcanzar salvación. Jesús habló a la generación de su tiempo. Y él en varias ocasiones les dijo, yo un día no voy a estar más. No voy a estar más con ustedes. No me van a escuchar más, no me van a ver más. Y él estaba advirtiendo, la oportunidad que ustedes tienen de escuchar y alcanzar salvación se va agotando. Y a menos que el mundo cambiara su actitud hacia Jesús y lo escuchara y se arrepintiera, está destinado a la condenación eterna. No ver más a Jesús, significa verse condenado a su ausencia definitiva. ¿Me entiende eso? No ver más a Jesús significa estar condenado a su ausencia definitiva. En el capítulo 12, en el versículo 35, dice, entonces Jesús les dijo, miren bien, entonces Jesús les dijo,
aún por un poco de tiempo, la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Donde Dios está presente hay luz. Amén. Donde Dios está presente hay salvación. Donde Dios está presente hay esperanza, hay santidad. Pero donde Dios está ausente, hay oscuridad. Donde Dios está ausente hay tinieblas. Donde Dios está ausente hay depravación, hay corrupción, hay perversión, hay pecado, hay maldad. Piense en el concepto de mundo que el apóstol Juan utiliza en su evangelio. El concepto de mundo tiene muchos sentidos en el Nuevo Testamento, pero en la forma como Juan lo utiliza aquí, se refiere a toda la humanidad, no al planeta Tierra, sino a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Y la verdad es que, con excepción de unos pocos que creyeron y siguieron a Jesús, la sociedad del tiempo de Jesús, esa generación del tiempo de Jesús, se organizó, se alineó premeditadamente contra Jesús. Opusieron sus ideas y sus creencias contra las de Jesús, desde los gobernantes hasta las personas comunes y corrientes. Cuando Jesús fue crucificado, eso se hizo palpablemente real. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 35, miren lo que sucedía. Dice que el pueblo estaba mirando. Jesús estaba en la cruz y el pueblo, la gente a los que él antes les había predicado, ante cuyos ojos Jesús había sanado a muchos y había resucitado muertos y había echado fuera demonios y había hecho muchas cosas, esos a los que quizá les dio panes y peces para que comieran, esos que un día querían hacerlo su rey, ahora estaban allí delante de la cruz, mirando. Y aún los gobernantes, dice Lucas, se burlaban de él diciendo, y eso significa que multitud y gobernantes se burlaban y decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sí, la oportunidad para la generación de Jesús se estaba acabando. Y Jesús dijo: va a llegar el momento en que ya no me van a ver más, no me van a escuchar más. Por otra parte, ver de nuevo a Jesús era ver la victoria sobre la muerte. Ver de nuevo a Jesús era ver la victoria sobre la muerte. Aquí hace unos años asistía una señora que estaba embarazada. Los médicos le habían dicho, después de hacerle una serie de exámenes, ecografías y cosas, le dijeron: su bebé viene con unos desperfectos muy grandes. Una vez que usted dé a luz a su hijo, él no va a vivir mucho. Primero, porque no tiene esófago ni tiene estómago. No sabemos por qué, pero no tiene esófago ni estómago. Y tenía otros problemas del corazón y una cantidad de problemas. Un hermano de la iglesia se paró en este lugar y oró por la señora y oró por ese bebé. Y llegó el día en que ese bebé nació. Y cuando ese bebé nació, los médicos hicieron junta médica y prepararon todo
para recibir a ese bebé que según ellos iba a morir muy pronto. Y cuando ese bebé nació y los médicos lo vieron, se quedaron asombrados. Las radiografías, las ecografías, los exámenes, todo, porque yo vi todo eso. La señora me mostró después todo lo que los médicos habían hecho, mostraban lo que el bebé tenía. Ese bebé no tenía esperanza de vivir. Pero cuando ese bebé nació, los médicos dijeron, pero es que tiene esófago, es que tiene estómago, es que tiene todo. Denle un tetero para que tome. Y el bebé tomó tetero y después se orinó encima del médico. ¿Saben? Eso es ver triunfar la vida sobre la muerte. Eso es una victoria de la vida sobre la muerte. Y ver de nuevo a Jesús, a quienes todos daban por muerto, por desaparecido, era ver la victoria sobre la muerte. Para Jesús es muy importante que sus discípulos vean. Por eso Él subraya, ustedes me verán. O sea, si bien Él habría de morir, Él les dijo, ustedes me verán otra vez vivo. Si bien lo verían morir, lo verían vivir otra vez. Y eso sería para ellos una experiencia trascendental. Nadie podía imaginar que un muerto pudiera que un muerto pudiera resucitar. Nadie podía imaginar eso. Nadie imagina eso hoy. Pero Jesús demostró varias veces que Él tenía poder sobre la muerte. Y Jesús demostró que Él podía deshacer lo que nosotros quisiéramos que nunca hubiera sido. Por tanto, Él desharía la dura experiencia de la muerte. Así que sus discípulos tendrían la experiencia de ver la vida triunfar sobre la muerte. Y podrían comprobar que lo que Jesús decía con respecto a la vida eterna era verdad. A ver, sí, ver de nuevo a Jesús era ver la victoria sobre la muerte. Pero también la resurrección de Jesús es garantía de salvación y vida eterna. Por tanto, la resurrección de Jesús es garantía de salvación y vida eterna. Porque Él dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Nosotros aspiramos a vivir, a resucitar después de la muerte, y eso está garantizado porque Jesús resucitó. En el tiempo de Pablo parece que había ciertos líderes cristianos de gran influencia que enseñaban y trataban de sonsacar a los creyentes cristianos con la idea de que los muertos no resucitarán. Que si bien Jesús resucitó, eso no significa que quienes hemos creído en Jesús vamos a resucitar. Ay, Pablo reaccionó fuertemente. ¿Cómo así? Decía Pablo, si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos predicando una fe vana, estamos predicando una mentira. Y todavía continuamos entonces en nuestros pecados. Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, entonces somos los más dignos de conmiseración en todo el mundo. Pero ahora Cristo ha resucitado. Y Él es las primicias para los que habremos de resucitar. La resurrección de Jesús es garantía de salvación y vida eterna. En estos días estaba leyendo que existe hoy una gran polémica en ciertos círculos científicos y éticos acerca de que dicen o afirman algunos científicos que cada día se hace más posible de que los avances científicos prolonguen la vida humana indefinidamente, casi a la eternidad, casi a la vida eterna.
Pero otros reaccionaron diciendo que eso haría que esto llegara a ser privilegio de unos pocos en detrimento del resto de la humanidad. Y ahí está la polémica. Y yo pensaba, ¿hasta dónde avanzará la ciencia? Yo no sé. El profeta Daniel dijo en el tiempo cuando él profetizó acerca del fin, él dijo que un día la ciencia se aumentará. ¿Hasta dónde avanzará? Yo no sé. Pero sí podemos asegurar que la muerte es un enemigo humanamente invencible. La muerte es absolutamente inevitable. El apóstol Pablo decía que está establecido para los hombres que mueran, y que mueran una vez, y después de esto vendrá el juicio. Pero está establecido para los hombres que mueran. Por eso, hermanos queridos, la resurrección de Jesús es la esperanza, porque la resurrección de Jesús es la piedra, podríamos decir, la piedra angular del cristianismo. El cristianismo existe porque Jesús resucitó. La iglesia existe porque Jesús resucitó. Quienes hoy creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo hacemos porque creemos que Jesús vive, porque Él resucitó. La iglesia llegó a ser lo que es porque Jesús resucitó. Ningún otro fundador de alguna religión o quien quiera que sea que se considere la base o el fundamento de una religión ha resucitado jamás después de morir. Y el apóstol Pedro en su sermón del día de Pentecostés le recordaba eso al pueblo de Israel. Ni siquiera David, el gran rey David, a quien el pueblo de Israel veneraba tanto, resucitó nunca. Los discípulos de Jesús lo comprobaron. Ellos fueron corriendo a la tumba y la encontraron vacía. Ellos fueron testigos de ver la vida triunfar sobre la muerte. Jesús se sentó con ellos y les habló y comió, y ellos lo palparon. ¿Sí eres tú? Y Jesús dijo: tóquenme, mírenme que soy yo, no soy un fantasma como algunos de ustedes están pensando. Y a Tomás le dijo: para que creas, tócame, mira las heridas de mis manos y mi costado. Sí, lo palparon, lo tocaron. Ah, sí eres tú, Jesús. Por eso el mensaje apostólico es que la resurrección de Jesús es real, es históricamente real, es verdaderamente real, es comprobadamente real, pero también la resurrección de Jesús es nuestra propia resurrección. Si bien la muerte de Cristo en la cruz fue nuestra propia muerte, la resurrección de Jesús es nuestra resurrección. Jesús habla de nuestra propia resurrección y lo hace en términos de que la resurrección de Él es garantía de la nuestra. La muerte de Jesús pareció dejar a muchos sin esperanza, porque dice que después de que Jesús fue sepultado, las mujeres volvieron. Las mujeres que lo acompañaron hasta el final volvieron y se fueron a preparar especias aromáticas y ungüentos. Es lo que la gente hacía para preparar a los muertos para la sepultura. En la mente de ellas solamente quedaba en alguna forma embalsamar el cuerpo de Jesús porque ya estaba muerto. Y aparte de eso dice, descansaron el día de reposo. Después de que Jesús fue sepultado, ellas volvieron otra vez a su misma religión de siempre, a su misma esperanza de siempre. Dice, conforme al mandamiento. Y Pedro, por su parte dijo a sus compañeros: yo me voy a pescar. Y los compañeros, los otros discípulos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Pero saben una cosa, hermanos, ni estas mujeres, ni Pedro,
ni los demás discípulos, ni muchos de nosotros hoy, ni muchísima gente hoy, ni siquiera se imaginan, ni siquiera les pasa por la cabeza que el interludio del día de reposo era una preparación para el escenario, era una preparación del escenario para el evento más trascendental de la historia. Y saben una cosa, Jesús estaba por hacer lo inimaginable, haría que la muerte no fuera más. Haría que la muerte ya no fuera más. A través de la historia, el hombre, el ser humano ha tratado de resolver el problema de la muerte. La muerte es un enigma, es un misterio muy grande. Y lo dijimos hace un momento, humanamente, la muerte es una experiencia absolutamente imposible de deshacer. Y muchos han tratado de resolver el problema de la muerte a través de la historia. Los antiguos egipcios embalsamaban a los muertos y lo hacían con el propósito de perpetuar su existencia. Los judíos mismos, ellos se aseguraban de que los muertos fueran recordados por medio de mantener al día las genealogías de las generaciones que descendían unas de otras. Por eso, si usted observa bien en el libro del Génesis, después de que Caín asesinó a Abel, Caín y algunos de sus descendientes aparecen hasta cierto punto, hasta cuando nace Set, a quien Dios le dio a Adán y Eva en reemplazo de Caín. Y después de ahí las genealogías se desprenden a partir de Set. Caín jamás fue vuelto a recordar ni a ser incluido en las genealogías. Para los judíos era muy importante recordar a los muertos, que fueran recordados. Los griegos, ellos aseguraban que al morir el hombre, el ser humano, se convertía en un dios. Y las religiones orientales, de las cuales muchas existen todavía hoy, insisten en la idea de la reencarnación. La reencarnación es lo que se conoce como la transmigración de las almas. Las almas van migrando de cuerpo en cuerpo, de vida en vida, porque mientras más vidas puedan llegar a tener, más se purifican antes de entrar en lo que ellos consideran el cielo. Saben, hermanos, todas estas respuestas apuntan a asegurar la perpetuación de la existencia. Tal vez satisfacen algunos aspectos, pero el problema es que no resuelven el problema de la muerte. Si bien los egipcios los embalsamaban a los muertos, de todas formas tenían que morir. Si los judíos se aseguraban de que fueran recordados, de todas formas tenían que morir. Si los griegos insistían a través de los filósofos que al morir nos convertimos en dioses, de todas maneras tenían que morir. Si las religiones orientales insisten en la reencarnación y otras cosas, de todas maneras tienen que morir. Esto no resuelve el problema de la muerte. Saben, hermanos, escúcheme bien esto que voy a decirle. Solamente la realidad de una vida radicalmente nueva, de la misma persona, sin el temor de otra muerte posterior, puede resolver adecuadamente el problema. Vuelvo y repito, solo la realidad de una vida radicalmente nueva, de la misma persona, sin el temor de otra muerte posterior, puede resolver adecuadamente el problema. Y esta solución se llama resurrección. Y la resurrección es deshacer para siempre la muerte. Jesús resucitó y prometió que, como en el caso de Él, un día la muerte de los que mueren en Cristo será
deshecha. Por eso el apóstol Juan decía en el libro del Apocalipsis: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Amén. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Si alguien murió sin Cristo, yo no sé. Si alguien murió confiando en algo más o en algo diferente, yo no sé. Si alguien murió esperando que la Virgen María lo va a sacar del purgatorio para llevarlo al cielo, yo no sé. Lo que sí sé es que para quienes mueren en Cristo, a la luz de lo que la palabra de Dios dice, un día su muerte será deshecha. Para aquellos seres queridos de los que tanto lamentamos su muerte y que quisiéramos que volvieran a estar con nosotros, pero para aquellos seres queridos que murieron en Cristo, un día su muerte será deshecha y volveremos a verlos. Por eso el apóstol Pablo afirmaba a los corintios: a la luz de todo eso que se decía con respecto a la resurrección de los muertos, Pablo les decía: yo les digo un misterio, no todos moriremos. Primera a los Corintios 15:51. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. La resurrección de Jesús es un anuncio de victoria. Hay una esperanza más allá de la muerte, porque iremos a donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay maldad, donde no hay injusticia, donde no hay enfermedad y donde no hay más muerte. Pero hermanos queridos, esa realidad no puede convertirse en un anestésico que nos vuelva insensibles a la vida acá en la tierra. Con esta promesa Jesús da a sus discípulos una razón para continuar viviendo, para continuar sirviendo, para continuar amando, para continuar creyendo. En un mundo en el que la tiranía, la explotación, la injusticia habían robado todo eso a la gente, en el tiempo de Jesús, Jesús mismo les da una esperanza sin igual. La realización total de la esperanza no está en un sistema político, ni en un sistema religioso, ni social, o en el sistema que sea que impere, sino en una vida sin muerte. Por eso, hermanos queridos, ver hoy la resurrección de Jesús es ver la realidad de la vida eterna. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los romanos, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús fue levantado de los muertos, en otras palabras, si confesamos con nuestra boca y creemos que Jesús resucitó, entonces nosotros resucitaremos. Yo les dejo esta mañana con las palabras del himno: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La resurrección de Jesús asegura nuestra propia resurrección y vida eterna. Un día esta vida se acabará, pero para los que estamos en Cristo y partimos a la eternidad con Él, un día resucitaremos por el poder y la gracia de Dios. Amén, hermanos. Denle un gran aplauso al Señor. Estemos de pie, por favor.
Y cante conmigo esta última parte del himno que cantamos al final, porque Él vive. A ver, cantemos esta parte. Porque Él vive, triunfaré.